Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que sale nuestro programa, bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición del programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Soy el hermano Sebastián, que los acompaña el día de hoy, y estoy muy contento de estar aquí junto a los dos hermanos, a la juventud de la comunidad, el hermano Juan Andrés. Salve María, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, salve María a todos. Realmente es una alegría estar con ustedes y sobre todo en un tema tan emocionante, diría yo, sí, que es el tema de los milagros eucarísticos. Realmente impresionante. A la hora de preparar hasta uno se emocionaba, ¿no? Uh-huh. Y al hermano Gerardo, también conocido ya por todos de los que siguen nuestro programa, siguen nuestro canal, que siempre nos apoya pues con muchísimo contenido para el programa, para el canal. Salve María, hermano Gerardo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, salve María, hermano Juan Andrés, salve María a todos los que nos acompañan. De verdad, una alegría estar aquí nuevamente con ustedes. Pues bueno, profundizar un poco más en esta fiesta que celebramos. Uh-huh. Pues que de hecho, hermano Sebastián ya introducirá un poco más, pero sí, en algunos lugares la estarán celebrando hoy, en otros se celebrará el domingo. Uh-huh. Pero bueno, queda muy adorado. Exactamente. Y bueno, ya que usted me da el pie para introducir el tema, hoy vamos a hablar de, como decía el hermano Juan Andrés, un tema que es emocionante para nosotros y que tiene que serlo para cualquier católico. Y bueno, yo recuerdo que nuestro inspirador, el profesor Plinio Correa Oliveira, un líder católico de Brasil, el mayor líder católico de Brasil del siglo XX, que fue quien formó a Monseñor Juan Clá, nuestro fundador. Él decía lo siguiente, que si él hubiese vivido en la época de los apóstoles y él hubiese pues contemplado lo que fue la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de él a los cielos, y mismo si él no supiese nada de la Eucaristía, de que nuestro Señor había dejado instituida la Eucaristía, él decía lo siguiente, que yo no puedo creer que nuestro Señor, yéndose para el cielo, para la eternidad, él no hubiese dejado algo aquí en la tierra con lo cual nosotros pudiésemos convivir con él o recordarlo a él todos los días. Y él decía que instintivamente, después de la ascensión, él hubiese sido capaz de ir a recorrer el mundo entero buscando algo con lo cual pudiese comunicarse con nuestro Señor, si no supiese nada de la Eucaristía. Y evidentemente nuestro Señor Jesucristo, él hizo esa promesa, que él estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y claro, él está con nosotros todo el tiempo, él está en todas partes, él es Dios, en Dios vivimos, nos movemos, existimos, todo ocurre dentro de Dios. Pero además está la bondad de nuestro Señor Jesucristo, tal el amor que él tiene por todos nosotros, que él quiso quedarse con nosotros hasta el final del tiempo también como alimento. Nosotros cuando vamos a la Santa Misa y tenemos la posibilidad, la gracia de comulgar, estamos recibiendo en cuerpo, sangre, alma y divinidad a nuestro Señor Jesucristo, al propio Dios, algo que los propios ángeles envidian de nosotros, ¿no? Y bueno, y nosotros vemos en lo que aparentemente es un pedacito de pan, huele a pan, sabe a pan, en fin, tiene la textura de pan. Por la fe sabemos que es el propio Dios que está ahí presente y lo adoramos como el propio Dios. Pero claro, a veces cuesta, a veces la fe no es tan fácil así y han ocurrido muchos casos en la historia en los que esa fe ha faltado y Dios pues ha querido venir al rescate. Él no abandona a nadie y ha querido demostrarnos de que Él verdaderamente está ahí, no sé si la palabra está bien, sí, oculto bajo la apariencia de ese pan, está ahí el presente, pero para los ojos humanos está oculto, ¿no? Es interesante, y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, de esos milagros eucarísticos que han ocurrido a lo largo de la historia y que nos tienen a nosotros que fortalecer la fe. Si alguien que está con problemas de fe escucha este programa, seguramente le hará mucho bien. Si hay alguien que está con fe viva, fuerte, también le hará mucho bien, porque le va a fortalecer y va a crecer muchísimo más. Ahora, hermano Juan Andrés, yo creo que el problema de la fe es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? No sé si usted se acuerda del caso de Santo Tomás, ¿no? Cuando nuestro Señor se aparece resucitado, el Santo Tomás no estaba presente
Y bueno, y cuando le cuentan a él que Jesús había resucitado, ¿qué fue lo que dijo el hermano Juan Andrés? ¿Usted se acuerda? Bueno, él dijo, es muy bonito porque nuestro Señor Jesucristo, Él fue maestro para todo, ¿no? Para todo Él nos dejó una enseñanza y con todos sus actos nos dejó una enseñanza, con todas sus respuestas nos dejó una enseñanza. Incluso Él preparó con mucha antelación a los apóstoles, a los discípulos para la institución de la Eucaristía. Pero en ese caso que usted nos recuerda de Santo Tomás, justamente fue después de su resurrección, se aparece a los apóstoles nuestro Señor Jesucristo, pero ese día no estaba Santo Tomás. Y Santo Tomás, cuando le cuentan, él dice, si yo no toco sus llagas y no meto mi mano en su costado, no creeré. Y bueno, y si nosotros fuésemos Dios, ese miserable estuvo tanto tiempo conmigo y no cree, y yo hice tantos milagros y todo, y miren cómo me paga, ¿no? Esa sería una actitud humana. Una, ¿no?, actitud humana. Natural. Es natural que uno de nosotros pecadores tomaría. Pero ¿qué actitud toma nuestro Señor Jesucristo? Se vuelve a aparecer. Y imagínense con qué tono de voz, con qué bondad. Tomás, aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Mete tu mano en mi costado. Nuestro Señor yo creo que solo con su tono de voz ya lo debe haber hecho creer. Pero Él quiso que tocara y que metiera su mano en el costado. ¿Por qué? No solo por Él, sino para la historia. Y yo creo que con los milagros eucarísticos nuestro Señor hace lo mismo. Es una forma de decirnos a todos nosotros, toca en mis llagas, mete tu mano en mi costado. Es una forma de dejarnos patente y evidente a los ojos como con esos milagros para hacernos tener una fe total, inquebrantable. Sí. Incluso, si me permite contarle el primer milagro eucarístico del día de hoy, fue lo que sucedió en el milagro del anciano, un milagro eucarístico que tiene más de 12 siglos y existe, hasta hoy en día está ahí en un relicario muy bonito en Italia, en la ciudad del anciano, que se dio con un sacerdote. En la época la iglesia era la iglesia de San Longinos. Imagínense qué relación tan impresionante. Para los que no saben, Longinos era el romano, el soldado romano, que fue el encargado de meter la lanza en el costado de nuestro Señor, ese costado que fue el propio Santo Tomás que tocó después, que por cierto, paréntesis, el dedo de Santo Tomás que metió lo metió en las llagas y en el costado de nuestro Señor, el dedo está incorrupto. Quiso la providencia, quiso Dios que ese dedo permaneciese incorrupto, que no se corrompiera, valga la redundancia, porque era el dedo que había tocado en las llagas de nuestro Señor. Pero bueno, tocó el corazón. Exactamente. Cerrando el paréntesis de Santo Tomás, entonces Longinus fue el que perforó el costado y la lanza llegó hasta el corazón y ahí salió el agua, ¿no? Exactamente. De ahí se dice que nació la Santa Iglesia. Exactamente. Incluso bonito porque cuentan que una gota, no estoy seguro ahora si de sangre o de agua o la mezcla de las dos, cayó en el rostro de Longinus y le curó, porque él era tuerto, ¿no? Tuerto, sí. Exactamente. Y bueno, la iglesia se llamaba San Longinos, ya vamos a ver que no, hoy en día tiene otro nombre. Y los monjes de San Basilio cuidaban de esa iglesia y había un monje que tenía unas pruebas de fe tremendas, a la Santo Tomás directamente. Y llegó el domingo y todo el pueblo contentísimo que iba a ver Santa Misa, el domingo con un sol luminoso, el olor a las flores, todo el mundo contento, pero menos el pobre monje, que para él era un tormento celebrar la Eucaristía por las dudas y las tentaciones que le asaltaban en ese momento. Qué bárbaro. Él no quería tener esas tentaciones, esas pruebas, pero era muy duro para él. Entonces él llega al momento de la consagración, todo el mundo súper compenetrado, súper fervoroso, y él con unas pruebas de fe tremendas. Cuando termina las palabras de la consagración, oh milagro, oh sorpresa, el cáliz inmediatamente se convierte en sangre y se coagula en 5 pedazos de sangre coagulada. Y la hostia se convierte en carne. O sea que todos los fieles que estaban ahí presentes pudieron pasar a asistir ese milagro.
Inmediatamente sus pruebas y sus dudas en relación a la presencia real del Santísimo Sacramento cesaron en ese instante. Y curioso, es uno de los milagros también más estudiados. Lleva 12 siglos. En 1970 unos científicos italianos hicieron un estudio, comprobaron que era sangre de un ser vivo tipo ave, igualita a la del Santo Sudario. La carne era del corazón, de un corazón humano, un miocardio. Eso fue en el 70. En el 76, la Organización Mundial de la Salud hizo otro estudio, también diciendo que la ciencia no era capaz de llegar hasta el final y explicar ese portento. Y si no estoy mal, en los 80 hicieron otro estudio y también verificaron que era un verdadero milagro. Tanto sí que los científicos que hicieron esos estudios, cuando los monjes fueron a ver los resultados de los estudios, los científicos les dijeron, miren, es el verbo de Dios hecho carne. No, sí. Los propios científicos. Qué muy interesante. Pero bueno, está ya interesante el primer milagro que el hermano Juan Andrés contó. Yo creo que es el más conocido de toda la historia y que quien vaya a Italia, pues si tenga la posibilidad de ir ahí a Lanciano, es una parada obligatoria. Es súper bonito la presencia que se siente del milagro eucarístico, es impresionante, entonces vale muchísimo la pena. Pero hermano Gerardo, antes de seguir con el siguiente milagro, o mejor dicho, para entrar en el siguiente milagro, ¿qué es lo que da origen a la fiesta que estamos celebrando hoy en la Iglesia Católica, que es la fiesta de Corpus Christi? En otros países se celebrará, bueno, en El Salvador creo que se celebra el domingo, se corre para el domingo. ¿Cuál fue el origen de esta fiesta? O sea, resumidamente, porque ya hicimos un programa específicamente sobre el Corpus Christi, la fiesta, que lo vamos a dejar recomendado, pero si nos quiere resumir para la gente que no pueda ir a verlo, ¿cómo fue que surgió la fiesta del Corpus Christi? ¿A raíz de qué milagro? Claro que sí, hermano Sebastián. Y de hecho, es bonito ver cómo en el siglo en que se proclama la fiesta del Corpus Christi, y que de hecho como que el detonante, digamos así, para la proclamación solemne de esta fiesta dentro de la Santa Iglesia Católica fue justamente un milagro eucarístico, que una vez más como que se repite ese denominador común de que Dios se vale de esas pruebas de fe de incluso sacerdotes, jerarcas de la Santa Iglesia, para demostrar su presencia real, ¿no? Y la fiesta del Corpus Christi se proclamó a raíz de un milagro eucarístico que se dio en Bolsena en 1263. Había un sacerdote alemán, el padre Pedro de Praga, que lo mismo, estaba pasando por crudísimas pruebas de fe. Pues él evidentemente queriendo pedir una ayuda, un auxilio a Dios, él hizo una peregrinación hasta Roma, él quería hablar con el Papa, en fin, para exponerle, que le concediese una audiencia y tal. Y cuando iba de camino, paró en una iglesia, que es la iglesia de Santa Cristina. De hecho, él paró en esta iglesia, una gran santa, también mártir romana, que pasó por las más crudelísimas torturas, y él quiso pedirle a esta santa que intercediese por él para que le quitase estas pruebas de fe. Incluso creo, hermano, perdone que le interrumpa, que murió, es mártir de la Eucaristía, Santa Cristina. Mártir de la Eucaristía. Perdón otra vez que interrumpa ya, pero es que es increíble cómo cada cosa que se habla de la Iglesia Católica, lo que es la riqueza, ¿no? Porque usted empieza a hablar de un milagro eucarístico y hay tantos pormenores que cada aspecto podría dar un podcast, un programa sobre los mártires romanos, sobre los mártires de la Eucaristía, sobre la falta de fe, sobre las iglesias cerca de Roma, que cada una tiene una historia impresionante, sobre el arte, casi, ¿no? En fin, pero bueno, volvamos. Qué impresionante. Sí. Y pues bueno, cuando este sacerdote paró en esta iglesia para celebrar la misa, pidiendo, incluso hasta se conserva hasta el día de hoy, ¿no? El altar, un altar así minúsculo, tiene una especie de baldaquino. En el momento de la consagración, la hostia que él consagró comenzó a sangrar, ¿no? Y tiñó todo el corporal de esta sangre. Evidentemente que él no supo qué hacer en ese momento, que quedó impresionado, porque aquello que siempre le pareció tan insípido, tan banal, digamos, como que repetitivo, él pronunciaba las palabras y no sentía absolutamente nada. En ese momento él veía delante de sus ojos la transustanciación realizándose de una forma más palpable, y él simplemente envolvió la hostia en el corporal y la llevó para la sacristía.
y claro, en el camino iba goteando, ¿no? La hostia. Esto fue en la ciudad de Orvieto. No, después este corporal se llevó a la ciudad de Orvieto. Ah, perfecto. Pero el milagro fue en Bolsena. En Bolsena. Exactamente. Y después, a raíz de esto, se avisó al obispo justamente para que verificase los hechos tal, y este sacerdote luego consiguió una audiencia con el Santo Padre y se realizó una procesión en que el Santo Padre iba al encuentro de las sagradas especies con las cuales había ocurrido el milagro. Y cuando iba a medio camino se encontraron, ¿no? Y cuenta la historia que en ese momento el Papa, que era Urbano IV, se postró rostro en tierra para adorar a la Sagrada Eucaristía en ese momento, que fue un momento sumamente emocionante. Y pues bueno, a raíz de esto él nombró una comisión para estudiar un poco más sobre este milagro y tal, y esta comisión estaba pues ornada por dos grandes santos teólogos, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, que de hecho más adelante, un año después, fue que se proclamó propiamente la solemnidad del Corpus Christi. Ahí también entra un poco en juego, que sería un poco largo de explicar ahorita, unas revelaciones de Santa Juliana, pero el Papa, pues bueno, viendo todo este panorama, vio que era una señal de Dios de que se proclamase esta solemnidad dentro de la Santa Iglesia, y a partir de ahí, pues bueno, se viene celebrando anualmente la solemnidad del Corpus Christi. De hecho, pues mandó a Santo Tomás de Aquino a escribir los himnos, aquel hecho famoso en que él rompe sus escritos delante de San Buenaventura, etc. San Buenaventura rompe sus escritos. Y pues bueno, a partir de ahí es que la Iglesia Católica se regocija anualmente con la celebración del Corpus Christi, de esta solemnidad. Que lastimosamente, digamos, en muchos lugares no se le da la pompa, o sea, la honra que se debería dar, ¿no? Y no hay una procesión tan bonita, pero hay lugares súper lindo donde se celebra. Procesiones en los pueblos. Sí, bueno, Toledo, Valencia parece que se celebra muy bien también. En Roma también siempre se celebraba, desde la Basílica de San Juan de Letrán hasta Santa María la Mayor, iba el Santo Padre también ahí con todas las órdenes religiosas de Roma. Es súper bonito que se conserva hasta los jueves. Así que bueno, esperemos que en las parroquias se pueda hacer, en la iglesia de los Heraldos, cuando se tenga ahí la Virgen de Fátima. Seguramente se va a hacer también ahí por la zona, así que vamos a mantener vivo pues esa linda devoción al Corpus Christi, ¿no? Bueno, ¿quién quiere contar uno más? No sé, miremos cómo estamos de tiempo. Creo que alcanzaríamos a contar uno cortito. Hermano Juan Andrés, ¿usted se anima uno más? Bueno, mire, yo, relacionado quizás con estos que acabamos de contar de faltas de fe fuertes, digamos, hay uno que ocurrió con un papa, el propio San Gregorio Magno, un papa, bueno, el nombre ya lo dice, Magno. Grandísimo. Grande, espectacular, incluso, bueno, el canto gregoriano viene de él, el calendario gregoriano viene de él, tantas cosas que vienen de él, la conversión de Inglaterra, etcétera, tantas cosas. Él, había una señora noble de la ciudad de Roma que ella misma que quería siempre hacer con sus propias manos las hostias para las celebraciones del Santo Padre. O sea, imagínense, era una mujer que seguramente tenía mucha fe, era muy piadosa, tanto así que en vez de delegarlo a alguien, a algún empleado, a algún siervo, ella misma con sus propias manos fabricaba las hostias para las celebraciones del Santo Padre. Cierto día, obviamente nada de grande se hace de repente. Sí. Esta mujer seguramente fue enfriando a los pocos su devoción eucarística, su fervor, su amor, hasta llegar a la completa falta de fe. Tanto así que llegó un domingo donde estaba en una santa misa celebrada por el propio Papa, y antiguamente se decía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo custodien tu alma hasta la vida eterna, ¿no? Y cuando el Papa dijo esa frase para darle la comunión, ella se rió. Y el Papa, en vez de darle la comunión, la regresó al copón y se regresó al altar. Y después le pregunta a la mujer que por qué se había reído en ese momento tan importante de recibir la comunión. Y ella dice, Jesús va a estar en ese pan que yo misma amasé. Imagínense. Y en ese momento fue impresionante lo que sucedió. Apareció la hostia y se convirtió en carne frente a todos los fieles. Y ahí la mujer, bueno, no solo la mujer, imagínense la impresión de toda la gente ahí presente, el propio Santo Padre,
pero la mujer hizo una profesión solemne de fe, que creía en el Santísimo Sacramento del altar. Qué impresionante. En ese momento la hostia que se había convertido en carne vuelve a tomar su apariencia de hostia, y el Santo Padre se da cuenta que es la señal para darle la comunión. La coge en sus manos y le da la comunión a la mujer. Todavía, bueno, nos queda tiempo para uno más. Hay uno que es también bien conocido, que se dio en Siena, en Italia, siglo XVIII, en el año 1730, que en una de las iglesias de Siena se robaron un copón con hostias. Y un sacrilegio que hicieron, ¿no? Se robaron el copón y las hostias las fueron esparciendo por el lugar de las limosnas, las huchas, donde dicen las limosnas, en el piso, mismo afuera de la iglesia, las fueron tirando así. Y claro, cuando el sacerdote se dio cuenta, las recogió y antes de hacer cualquier otra cosa, las guardó en un copón y las metió en el sagrario. La cosa es que él se olvidó de esas hostias, se olvidó de esas hostias y pasaron ahí años y años y años y años y años, y hasta los días de hoy se conservan esas hostias después de más de 2 siglos intactas. Incluso les han hecho estudios, etcétera, y sería lo normal que se pusiesen blandas, o que se fuesen deteriorando por el oxígeno, porque estaban simplemente en un copón y pasaron durante muchos años así. Y hasta los días de hoy se conservan y están expuestas en un relicario también, que se pueden ver las hostias intactas, 223 hostias que por un sacrilegio se convirtieron también en un milagro eucarístico. Así que bueno, ¿esto para qué? Antes de cerrar la primera parte del programa, para que nosotros le demos importancia al sacramento de la Eucaristía. Cuando nosotros nos acercamos a la comunión, prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo de la mejor forma posible. La semana pasada lo hablamos en el podcast con los 2 sacerdotes también, de cómo se ve lastimosamente gente que se acerca a comulgar con la mayor falta de devoción, o mejor dicho, sin la menor devoción. Lo reciben de cualquier forma. Mucha gente que se les ve masticando chicle durante la misa se acercan a la comunión sin guardar el ayuno eucarístico. Cuánta gente que recibe a nuestro Señor y se va inmediatamente a la iglesia, no hace una acción de gracias, se sienta, saca su celular. Y estos milagros eucarísticos nos ayudan a, como decíamos, a que nosotros tengamos nuestra fe fortalecida de que lo que estamos recibiendo es al propio Dios, y que nosotros recibiendo al propio Dios tenemos esos minutitos de convivio con Él, primero que todo para hacerle un acto de adoración, para hacer un acto de acción de gracias, y también para aprovechar y hacer un acto de petición. Nosotros aprovechemos ese convivio con nuestro Señor que está dentro de nuestro corazón y pidámosle todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, primero que todo espirituales, pero también todo lo que necesitemos de gracias materiales, podemos pedirlo en ese momento de la comunión. Sería bueno, hermano Gerardo, que usted después nos explique en algún momento cómo se hace una buena acción de gracias, por ejemplo, cómo se hace una buena preparación para la comunión. Quizá para concluir el programa y para que la gente aprenda algo para su vida espiritual, cerrarlo con eso. ¿Cómo hacer una buena acción de gracias después de recibir la comunión? ¿Les parece? Entonces, bueno, vamos ahorita a una pausa, porque ya se nos fue la primera parte del programa. Volviendo, vamos a contar otros milagros eucarísticos y el hermano Gerardo nos va a explicar cómo se hace una buena acción de gracias. ¡Salve María! Le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy, fiesta del Corpus Christi en muchos lugares, pero tradicionalmente sería el día de hoy. Y estamos hablando de los milagros eucarísticos, esos milagros que Dios permite para que aumentemos nuestra fe o para que fortalezcamos nuestra fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En la primera parte, pues, comentamos un poco la historia, el origen de la fiesta del Corpus Christi, vimos algunos milagros, y en esta segunda parte, pues, vamos a seguir hablando de estas maravillas que han ocurrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, no sé si quién se anima a contar otro milagro, hermano Juan Andrés, quizá. Sí, si quiere, vamos. Incluso un milagro muy parecido al último que usted contó, pero que
también mucho más reciente, se dio durante la Guerra Civil Española. Ustedes saben que en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. Los fieles tenían que reunirse a celebrar la misa a las escondidas en alguna casa. Los sacerdotes no podían celebrar. Y hubo un sacerdote en una ciudad que se llamaba Moraleja, curioso nombre, y avisaron que en 2 días iban a cerrar la iglesia. Entonces él se apresuró a confesar a todo el mundo, a hacer las últimas misas, etc. Y guardó en un copón cierto número de hostias. Y ese copón se lo dio a una señora que lo guardara. Él tuvo que huir porque estaba siendo perseguido por los comunistas, y ese copón quedó en la casa de una señora. Ella estaba responsable de cuidarlo. A las tantas, esta señora se dio cuenta que estaban desconfiando de ella y lo pasó a la casa de otra señora. Y la otra señora también tuvo miedo y guardaron el copón era una especie de bodega, no recuerdo bien qué era propiamente, pero era un lugar muy húmedo. Pasaron, si no estoy mal, un par de meses y fueron a buscar el copón. Y el copón estaba todo oxidado por fuera. Imagínense la humedad, todo picado, el metal, etc. Pero, milagro, cuando lo abren, las hostias estaban intactas y con un aroma súper agradable. Entonces, lo pasaron a otro copón en las partículas y sucedió lo mismo con el otro copón. Y las partículas no se arruinaban. Para no hacer larga la historia, terminó la Guerra Civil Española y le contaron al obispo, etcétera, lo que sucedía. Él quiso verlas y comulgó una de las partículas y estaba, sabe, hasta dura, hasta crocante, no sé, sí. no es el tema, pero recién hecha, digamos, como recién. Sí, cuando el pan se humedece se ablanda, ¿no? Exactamente. Y incluso pidió que hicieran un experimento, que guardaran, que fueron al mismo lugar donde habían fabricado esas hostias, que volvieran a fabricar, que guardaran en un pote hermético, no diríamos, no se consagraron obviamente porque era para un experimento, pero que guardasen en un bote hermético y las pusieran en el mismo lugar donde estuvieron. Estuvieron 10 años y se arruinaron las hostias, se volvieron polvo. Qué interesante. Pero las que estaban en el copón que se oxidó, no. Intactas. Eran 24 hostias. Hasta hace poco volvieron a hacer nuevos estudios, incluso comulgaron para ver si estaban en perfecto estado, y sí estaban. Hoy en día se conservan solo 16 hostias y están expuestas en esa iglesia, y es un milagro autenticado por el propio obispo, incluso por, si no estoy mal, hicieron estudios científicos también con ellos, y hasta hoy en día existen. Impresionante. Hermano Gerardo, ¿se anima otro? A ver, ¿cuál tiene bajo la manga? No, sí, hay muchísimos. Hay muchísimos. ¿Cuántos habrán así? Uy, así catalogados. No, pero son miles. Miles catalogados, son eso miles. Sin contar con algunos que miles, sí. Hay unos que son más impresionantes, que han marcado más la historia. Claro. Pero ha habido, le digo, desde milagros, que uno diría, milagros pequeños, digamos, que no pasan un poco más desapercibido. Una señora en Italia, por ejemplo, que era la encargada de lavar los manteles de la iglesia, ¿no? Ajá. De repente vio que del agua que estaba lavando comenzó a brotar sangre, y se dio cuenta que había quedado una hostia que estaba consagrada. Y el momento del lavado del mantel, como había quedado desapercibido en medio del mantel, comenzó a sangrar. ¿Me entiende? Entonces, cosas como esas ha habido por montones. Casos de profanaciones también ha habido varios. No, y además que, o sea, hay como los milagros eucarísticos en sí, que hay una manifestación no sé, de sangre o de carne en las formas de la Eucaristía o en el vino, pero también están los milagros que se dan a través de la Eucaristía. Entonces, por ejemplo, protecciones que se dan con el Santísimo Sacramento. Quizá después contamos uno que se dio en Colombia con un maremoto que es famoso, exacto, en Tumaco. Sí, es muy interesante. O mismo el famoso de San Antonio también con el burro,
que no sé, mucha gente lo debe conocer ya, también lo podemos contar ahorita rapidito, pero que claro, no es que el Santísimo, no es que la hostia se haya convertido en carne, pero a través del Santísimo Sacramento se ha dado una certeza de que está presente Dios por algún milagro, algún portento que se haya dado o haya ocurrido. O que en la hostia también se apareció el niño Dios, eso también ha pasado muchas veces. Sí. Incluso una vez le pasó a un sacerdote que fue a celebrar misa sacrílegamente. Ajá. Y en el momento en que iba a comulgar, en fin, hizo la consagración todo, en el momento en que iba a comulgar, la hostia se transformó en un bebé que estaban, ¿saben? Cuando un bebito estaba como llorando y como pataleando, como que no quiere algo. Y en ese momento desapareció. Y luego el sacerdote, intentando disimular un poco, fue a coger el cáliz para beber del vino consagrado y bueno, seguir con el protocolo, más o menos lo que él tenía que seguir de la rúbrica de la misa. Y cuando fue a comulgar, el vino había desaparecido. ¡Qué bárbaro! Era justamente un milagro para impedir que él comulgase sacrílegamente, ¿no? En fin, al ver esto, él se confesó, se convirtió, pidió perdón sumamente arrepentido. Y en la siguiente misa que él celebró, consagró una hostia y el momento de consumir apareció otra hostia magna, como restituyendo, digamos, la anterior. Exactamente. Qué bonito, ¿eh? Y del cáliz que le había colocado una cantidad, estaba el doble de lo que le había colocado. Sí. Entonces, como Dios... Ahora, unas así muy interesantes. Hubo un sacerdote en un monasterio benedictino que en cierto momento, una vez más, tenemos aquí un capellán con pruebas de fe. Esto fue en 1297. Y pasando por estas pruebas de fe, celebrando la misa para las monjas, de repente él comulga y ven que él colocó una expresión diferente, paró, como que algo estaba pasando, y vieron que él se sacó algo de la boca. Lo dejó dobló en un corporal y se fue. Ahí las monjas fueron a ver qué era lo que había pasado, y adentro del corporal había un trozo de carne. Qué fuerte. Que de hecho, claro, ese sacerdote en ese momento, cuando ya tenía la hostia en su boca, fue que se convirtió en carne, y ahí fue que sintió, e incluso le fueron a avisar a otro monje también para que verificara, a otro sacerdote, para que verificara el milagro, y de hecho, pues sí, confirmó que era un trozo de carne que incluso tenía un mordisco, ¿no? O sea, que ya el sacerdote había comenzado a consumir, pero claro, que Dios había permitido que en ese momento se transformase en un trozo de carne para ayudar justamente en la fe de este monje benedictino que estaba dudando. Y sabe, hermano Sebastián, una cosa muy bonita que de hecho tiene relación con lo que dijo al inicio el hermano Juan Andrés de Santo Tomás, que justamente fue cuando Santo Tomás dudó de que nuestro Señor se había aparecido y que le hizo tocar sus llagas, fue que vino la mayor proclamación de fe que Santo Tomás había hecho hasta el momento: Señor mío y Dios mío. Que de hecho hasta la fecha en varios lugares se conserva esa tradición, que no sé si se conservará hasta día, y sí me faltaría un poquito sacarle esa limpio, pero por mucho tiempo un papa concedió una indulgencia parcial a quien dijese esa ejaculatoria: Señor mío y Dios mío, en el momento de la elevación. Interiormente. Que eso lo explicó el padre Íñigo la semana pasada. Exacto. Claro, cuando se da la elevación es un momento de completo silencio. Ajá. Y la gente tiene que estar mirando al Santísimo Sacramento. Y interiormente sí, decir, es una proclamación de fe: Señor mío, Dios mío. Así como es una proclamación de fe cuando el Padre, después de decir la fórmula de la consagración, hace la elevación, baja la hostia, se arrodilla. Él se arrodilla, ¿por qué? No porque dice una rúbrica en el misal de que tiene que arrodillarse, es porque él está haciendo un acto de fe de que él, por las palabras que acaba de decir, le ha prestado su voz al propio Dios, él ha renovado el sacrificio de la cruz, y ahí está presente nuestro Señor Jesucristo. Se arrodilla por eso, no es por otra cosa. No, y tanto así que, bueno, infelizmente, yo creo que el mal cree más en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo que muchos católicos, ¿no? Tanto así que está lleno de milagros eucarísticos que se han dado por profanaciones, ¿no? Incluso recuerdo uno de un judío que él tenía un odio especial por el Santísimo Sacramento. Entonces él consiguió, a través de una mujer
que la pobrecita estaba pasando por dificultades económicas fuertísimas y este judío le había hecho un préstamo y le dijo que le devolvía, le perdonaba todo el dinero si le conseguía una hostia consagrada. Y la pobre mujer, en su desespero, infelizmente, pues accedió y fue a cometer el sacrilegio de, a la hora de la comunión, llevarse esa hostia y llevársela al judío. El judío, con toda su familia, lo primero que hizo, bueno, con un odio hacia la hostia, la golpeó, pero ahí comenzó el milagro. Comenzó a salir sangre de la hostia. Él, desesperado, la metió en agua hirviendo. La hostia no se consumía y salía más sangre. La tiró al fuego, lo mismo. Y del fuego, en el fuego, la hostia se convierte en una cruz. Qué impresionante. ¿Y sabe qué? Toda la familia del judío se convirtió. Pero él no quiso convertirse. Wow. Empedernido el hombre. Empedernido. Llegó el obispo, llamaron a la gente, mucha gente presenció el milagro, llevaron la sagrada forma de vuelta a la iglesia y bueno, toda la familia del judío se bautizó. Y él no quiso. Y él no quiso. Qué tremenda, ¿no? Pasa que, claro, como decía San Agustín, ¿no? Para quien no tiene fe, o sea, no tengo ningún argumento, o para quien no quiere creer, decía él, no tengo ningún argumento para convencerlo. Para quien quiere creer, tengo más de 1000 argumentos para convencerlo. O sea, imagínense, una persona que, mismo viendo un milagro eucarístico en sus narices, no es capaz de creer en la presencia real. O sea, ¿qué más? Dios, ¿qué más puede hacer por él? O sea, no sé, una conversión a la San Pablo, que lo tumba del caballo y eso, pero ustedes aquí, perdón, aquí un tema, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en una misa estamos nosotros y pasa un milagro eucarístico? Sería imagínense un domingo ahí, sería fenomenal. una misa, que sería algo impresionante, Sí, ¿no? impresionante. El padre ahí, pues, no que el padre tenga problemas de fe ni nada, capaz por nosotros, pero el padre hace la elevación y empieza a salir sangre. Sería algo impresionante, Algo ¿no? impresionante. Realmente es algo de no saber qué hacer, ¿no? O sea, primero admirar, amar y crecer en la fe, pero también al mismo tiempo, bueno, lo que sucedió en muchos milagros, ¿no? Sí. Creo que en el propio milagro del anciano, muchas personas lo que hacían era agradecer a Dios y pedir perdón por sus faltas. Y decir, Señor, ¿qué hemos hecho para merecer ver este milagro? Sí, impresionante, ¿no? Habría que ver, ¿no? Caer de rodillas primero y... Sí. Ahora, también es interesante, digamos, ponderar que por más que se dé el milagro eucarístico o que no se dé, la presencia es la misma. Exactamente. O sea, claro que ayuda a la fe. Y de hecho eso le pasó a San Luis Rey de Francia, usted se recordará, que le fueron a avisar, ¿usted recuerda, hermano Juan Andrés, mejor ese hecho? Que le fueron a avisar que en la capilla, al lado donde él estaba, se había aparecido nuestro Señor en la hostia que estaba en adoración en ese momento. Ajá. Y ahí él, en el lugar donde estaba, se puso de rodillas e hizo un acto de adoración. Y ahí, Majestad, pero no va a ir a ver el milagro que está. No necesito ver para creer que nuestro Señor está ahí. Claro. Impresionante. Esa es una fe, claro. Realmente. Tú has creído porque has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Sin haber visto. Que en realidad somos la mayoría, pues, de católicos, que Exactamente. nunca hemos Sí, visto. sí. Y no sé si tendremos la posibilidad de ver un milagro eucarístico, pero Dios nos da esa promesa de ser bienaventurados por creer en la presencia haber real, visto. sin haber visto, ¿no? Aunque déjeme decirle una cosa, está bien, tal vez no hayamos visto, tal vez nunca lleguemos a ver un milagro eucarístico ante nuestros ojos, pero es innegable que por lo menos en una comunión hemos sentido en nuestro interior que realmente nuestro Sí, claro. Señor Está presente. está presente, ¿no? O sea, digo, no sé, yo creo que pues una gota de fe, yo creo que más de alguno de los, o sea, más de alguno, o sea, no creo que ninguno de los que hayan comulgado en su vida Que hayan tenido todas sus comuniones de toda su vida áridas. áridas, es Que imposible. no haya sentido creo yo. nada. Claro, o sea, la fe no es sentimiento. No es que No. si yo no siento, Exactamente. no creo. Pero Dios es tan bondadoso que a veces da esas gracias sensibles también, porque somos humanos y necesitamos un poco de esa sensibilidad también, que es lo más bajo en la fe. Exactamente. Sí. E incluso puede ser que alguien realmente nunca sintió nada. Pero me parece que, pues yo no sé, yo creo que pues más de alguna comunión sensible. Sí. Y digo, sensible no me refiero a
a llorar, no, a hasta tener cada una visión. No, sino salió flotando. Por lo menos sentir, por lo menos sentir que uno pues recibió a nuestro Señor. Claro, no, eso sin duda. No, y es bien bonito. Al hermano Gerardo le tocará mucho más que él prepara a los niños para la primera comunión, pero cuando nosotros vamos a cantar las primeras comuniones y vemos el momento, que es súper emocionante, cuando el niño está a punto de recibir la primera comunión, hay unos que de verdad son de llorar, de ver, o sea, de llorar de la emoción, de ver el amor, la fe y la compenetración con la que reciben la hostia, la sagrada hostia por primera vez. No, ha habido algunos casos de que los niños se ponen a llorar, pero, ¿sabes? Se traban de la emoción. Incluso hubo uno, recuerdo, fue un caso muy singular que la mamá decía, no, es que él está muy pequeño, esperad. No, era el papá, perdón. La mamá empujaba para que lo recibiese, sí. Es que está muy pequeño, todavía no entiende, no está madura, tal. Pero bueno, en realidad en las clases había asimilado todo, sabía que estaba preparado, tal. Bueno, se hizo. El momento de la comunión, cuando el sacerdote se acercó con la hostia, el niño ya estaba rodeado en el reclinatorio y se comenzaba a levantar como ya queriendo acelerar el momento. Y cuando recibió la hostia se puso a llorar, pero fue a abrazar a sus dos papás de la emoción. ¿Sabe? Una cosa que todo el coro se volvió a ver, casi que nadie conseguía cantar de la emoción. Fue una cosa súper bonita. Bueno, y cuántas veces también, ¿no? Que nos ha tocado ir a cantones donde las personas tienen que caminar kilómetros para poder ir a misa. Sí. ¿Y a qué van a misa? Van a comulgar. Exactamente. Se imagínense la fe, o sea, si entonces, mire, tiene que caminar, no sé, 40 kilómetros a pie, lloviendo en el barro, sin el carretera, para poder ir a comulgar. No, es que mire, imagínese una persona que, o sea, lo que hace el amor, ¿no? Una persona que vive en el interior de El Salvador, por ejemplo, y tiene su novia acá, y la persona quiere venir a ver a su novia, y se viene en bus, y llueve, y aguanta sol, y pasa por un lugar con tierra, y el hombre llega hecho un desastre, hecho pedazos para venir a ver a su novia. ¿Y por qué venís aquí? No, es porque yo la amo. Claro, eso es un amor humano que hay de una mujer, o sea, de un hombre a una mujer. Imagínense el amor que nosotros tenemos que tener por nuestro Señor Jesucristo y que lo tenemos a veces al alcance de la mano y como decíamos en la primera parte del programa, no lo aprovechamos. Pero bueno, se nos está yendo aquí. ¿Sabe que hubo un caso? Ya que usted lo dice, aprovechamos a meter aquí. Pero hubo un caso de esto fue en Galicia, un sacerdote que había un invierno crudísimo y él estaba celebrando misa y bueno, él pensaba, bueno, hoy no va a venir nadie a misa porque con este frío nadie se va a atrever, ¿no? Y en medio de la celebración, de hecho, comenzó la misa, tal, no había nadie, y en medio de la consagración llegó temblando así como pudo, un señor mayor, pero conocido por su devoción a la Eucaristía. Juan Santín se llamaba el hombre. Y cuando llegó, el sacerdote pensó, ahí viene este loco que se atravesó este crudo invierno para ver un poco de pan y un poco de vino. Imagine, el sacerdote. Qué locura. Pensando eso. Y fue apenas el pensar eso que la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Eso en Galicia. En Galicia, sí, exactamente. Impresionante, ¿no? Y de hecho se conserva hasta la fecha el cáliz donde se hizo se le conoce como el Santo Grial de Galicia, porque fue donde se dio ese milagro. Bueno, también, qué pena interrumpir, pero ahora que usted mencionaba eso del amor, de uno ir a comulgar, de cómo muchas veces siempre se habla del amor que todos nosotros tenemos que tener por la Eucaristía. Pero sabe que algo que mientras usted hablaba me tocó muchísimo fue pensar en el amor que nuestro Señor tiene y en la alegría que Él tiene esperándonos a que vayamos a comulgar. Claro. Creo que era el propio San Pedro Julián Aymar, el santo de la Eucaristía, que le decía, loco de amor tienes que estar, Señor, para quedarte ahí por nosotros. Y si usted se pone a pensar, supongamos el ejemplo que usted daba del muchacho que va a ver a la novia, pero la alegría de la novia en ver que viene el joven a verla también. Sí. Podemos adaptarlo también a nuestro Señor, la alegría que Él tiene cuando alguien se acerca a comulgar de verdad. Me parece que es otro aspecto poco hablado y que realmente es incluso superior. Sí, por supuesto. Por supuesto, claro. No, y basta recordar las palabras previas a la institución de la Eucaristía
que nuestro Señor dice, he deseado enormemente comer esta Pascua con ustedes. ¿Y era por qué? Porque en ese momento iba a instituir la Eucaristía. O sea, el deseo ardiente que nuestro Señor tenía de quedarse con nosotros, y de hecho es el deseo que Él tiene cada vez que nosotros nos acercamos a Él. Y el papel, y también Nuestra Señora, el deseo que tenía tal de que se instituyese la Eucaristía, porque ella sabía de la Eucaristía, que en las bodas de Caná, cuando ella va y le dice a Nuestro Señor que se quedaron sin vino, ella lo que quería era que Nuestro Señor hiciese ya la Eucaristía, la Santa Misa. Y Nuestro Señor le dice, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con esto? Y claro, Nuestra Señora dice, no, hagan todo lo que Él les diga, ella pensando que ya Nuestro Señor iba a hacer ya les iba a dar la comunión a todos, pero Nuestro Señor no era el momento, quería instituirlo con los apóstoles en la última cena, y como decía, al final de la vida Él quería hacer todo por nosotros, y fue lo último que hizo, dejarnos la Eucaristía, dejarnos a su madre al pie de la cruz y morir por nosotros, ¿no? No recuerdo bien si era, perdón, una cosita. Se nos va la hora. Dele. San Ignacio de Loyola, pero que él decía, Dios, que es infinitamente rico, no tiene nada más para darte. Dios, que es infinitamente poderoso, no puede darte nada más. Dios, que es infinitamente sabio, no sabe qué más darte, porque se quedó todo entero en la Eucaristía, se dio todo entero en la Eucaristía. Completo. Simplemente. Impresionante. Pero bueno, hermano Gerardo, mire, se nos fue la hora pero bueno, es que esto es así. Uno planea una cosa, pero la gracia va por otro lado, y si pegó, pues pegó. Me imagino que cuando a nosotros nos parece que es algo que es agradable en la conversación, me imagino que para la gente también. Así que esperamos que les haya gustado pues la conversación, los milagros que hemos contado. Y para terminar, hermano Gerardo, para que la gente anote ahorita, saque papel y lápiz, ¿cómo se hace una buena acción de gracias? La persona se acerca después de estar preparada, de estar en estado de gracia, de tener su ayuno eucarístico, va, se arrodilla, recibe a nuestro Señor Jesucristo, comulga, y después ¿qué hace, hermano Gerardo? Bien, recordemos que nuestro Señor, mientras se disuelven, digamos así, las especies eucarísticas, que es lo que nos enseña la Santa Iglesia, va a pasar con una presencia más especial, más fuerte, por lo menos unos 10 minutos con nosotros, por lo menos. Eso no quiere decir que después de eso se va, porque permanece con nosotros, pero como que esa presencia más especial eucarística es durante ese tiempo. Y en esos 10 minutos nosotros tenemos para hacer primero un acto de fe. Es decir, Señor, yo creo que tú estás aquí presente más firmemente que si te viese con mis propios ojos. Conviene recordar ahí los milagros que vieron, sí, etc. Un acto de fe. Acto de fe primero, anoten. Entonces, acto de fe. Luego, el acto de fe nos lleva al acto de adoración. Es decir, como yo sé que tú estás aquí presente con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, yo te adoro como Dios. Te reconozco que eres Dios. Te reconozco como Dios, te adoro como Dios, me postro ante ti, en fin, ya estoy de rodillas físicamente, pero más aún mi corazón se pone de rodillas ante ti. Luego, un acto de reparación, un acto de pedido de perdón. Claro, evidentemente ya lo habremos hecho antes con una buena confesión, etcétera, pero claro, teniendo ahí a nuestro Señor, conviene también hacer un acto de reparación por las faltas que hemos cometido, de pedido de perdón, etcétera. Un acto de agradecimiento. Cuarto. Por haber venido a nosotros, por todos los beneficios que hemos recibido, las gracias que hemos tenido en la semana, incluso por las dificultades que Él ha permitido para nosotros, agradecerle absolutamente todo, porque en sus manos estamos. Y luego, un acto de petición, que ahí es propiamente donde ya entra todo lo que nosotros queremos pedirle, ¿no? Es como que la parte más fácil para nosotros, ¿no? Sí, que ya tenemos Sí. Todo el mundo tiene esa lista de necesidades. Exactamente. Pero es el momento para aprovechar, justamente. Es el momento para aprovechar, exactamente. Y bonito tener en ese momento la postura de, ante cualquier debilidad espiritual, que especialmente nuestro Señor viene curando cualquier enfermedad de alma, el tener esa frase del leproso del Evangelio, Señor, si tú quieres puedes curarme. Tener esa convicción absoluta que nuestro Señor está ahí, no hay mejor médico, no hay mejor abogado ante ninguna circunstancia que Él. Sí. Está ahí, es de aprovecharlo. Entonces, y lo que decía nuestro fundador San Juan, hay una única oración que Dios está obligado a atender, que es la oración del pecador que pide para cambiar. El pecador que pide para mejorar, Dios no puede negar esa oración, porque usted le está pidiendo algo que es verdaderamente para su beneficio espiritual. Y bueno, y una última cosa también, ya después de esos 5 puntos súper interesantes, también explicaba nuestro fundador San Juan y bueno, el doctor Plino también, que lo formó a él, siempre hacer la acción de gracias
poniendo a Nuestra Señora por intercesora. Que ella haga por nosotros esa acción de gracias como si ella estuviese recibiendo en ese momento a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, haciendo esos 5 puntos siempre por medio de Nuestra Señora. Incluso me acuerdo haber leído una oración antigua muy bonita, si quieren después la buscamos y se las compartimos también, que decía: dame tu lengua para comulgar, esa patena de fe. Decirle todo aquello que tú le dijiste, que yo debería decirle y no sé decirle. ¿Entiendes? Una muy cosa bonito, así, muy pero bonito, espectacular. Y no sé si me permite, hermano Sebastián, yo sé que estamos ya con el tiempo. Tranquilo. Pero nosotros vemos que este mundo, pues, es un mundo realmente perdido, en decadencia, un mundo en que todo pasa, un mundo asustador, lleno de problemas, lleno de dificultades. Pero yo creo que la solución del mundo realmente está en la Eucaristía. Porque este mundo que pasa, entre tanto, en todos los agrarios que hay en la faz de la tierra, hay una persona que es eterna y que es el propio nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que incluso el profesor Primo Correa Oliveira decía que era el pan de los fuertes, pero no es porque solo los fuertes pueden ir a comulgar, sino que al contrario, es que hace fuertes a todos aquellos que comulgan, ¿no? Entonces yo creo que pues la solución del mundo, me parece que es la victoria del bien contra el mal, es la victoria de la Eucaristía. Obviamente, a través del Inmaculado Corazón de María, que es, por así decir, el ejemplo de comunión, el ejemplo de adoración, el ejemplo de amor al Santísimo Sacramento, pues es Nuestra Señora, ¿no? Así que bueno, queda como invitación, como recomendación, que todos aprovechemos, hoy que es día de Corpus Christi, para hacer una adoración especial a nuestro Señor Jesucristo, hacer una comunión bien hecha y, como decía el hermano Juan Andrés, reconocer que la única solución para este mundo es nuestro Señor, Nuestra Señora, la Eucaristía, y que nos alimentemos de ese don, ese pan de los fuertes, ese gran regalo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, poder recibirlo siempre que podamos. Como si fuese la primera comunión, la última comunión, la única comunión. Ajá. Nunca desperdiciemos una oportunidad para comulgar. Nunca, 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 nunca. No, me confieso después la otra. Nunca. Usted no sabe si esa va a ser su última comunión. Así que aprovechémosla, ese don tan magnífico que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y creo que con esto pues, nos podemos despedir agradeciéndoles a ustedes por acompañarnos en el programa y a todos los que nos han escuchado por la radio, los que nos han visto por el canal. Compartan todo este contenido que yo sé que les va a hacer mucho bien a las personas que lo asistan. Suscríbanse al canal, háganse miembros, apoyen. ¿Para qué? Para que podamos seguir evangelizando, para que podamos seguir llevando el Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la Santísima Virgen, a muchos más corazones en este mundo que tanto lo necesitan. Así que terminemos con un Ave María porque hoy no tenemos sacerdote, está descansando el Padre Íñigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.